He vuelto, estoy de regreso y traigo a un invitado especial. Mi amigo el abanico el día de hoy porque quería grabarles este video el día de hoy aprovechando que ahorita ya terminé de trabajar y déjenme pongo un poco cómoda, ustedes también pónganse cómodos, no me enrollo más, lo que quiero contarles el día de hoy es básicamente las cosas que me pasaron que me trajeron a vivir de México a Barcelona, que he decidido hacerlo así como una plática entre amigos. Me ha parecido que es una buena idea porque mientras yo les cuento, ustedes pueden prepararse un café o simplemente escuchar el audio mientras van haciendo qué hacer o otras cosas, porque creo que al final del día, pues, aunque es una experiencia personal, también creo que es una, ¿cómo decirlo? Una historia que no solamente me aplica a mí, sino que puede también estarte aplicando a ti y que es un recordatorio de a veces cómo la vida nos dice a gritos que tenemos que movernos de algún lugar, de un sitio de donde no nos hace bien, llámese profesionalmente o personalmente, y que a veces nosotros somos bien aferrados y ahí estamos, hasta que no nos queda de otra que, como dirían en México, agarrar el toro por los cuernos y pues poner solución a todo lo que tienes desorganizado en tu vida. Voy a comenzar con la parte profesional. Resulta ser que yo trabajé durante muchos años en una empresa que seguramente van a saber cuál es, llamada Televisa, y trabajé ahí durante casi 10 años. Estuve a punto de cumplir los 10 años justamente cuando renuncié para venirme acá con Mau y Brali. Televisa fue mi primer trabajo, fue mi casa, fue un lugar de mucho aprendizaje para mí. Disfruté mucho estar 10 años de mi vida en esa empresa, pero también al mismo tiempo terminé un poco odiándola porque había muchas cosas en las que ya con el paso de los años como que vas no romantizando tanto las cosas y te vas dando cuenta que algunas cosas pues no están bien y que están permitidas pues dentro de la empresa porque así se llevan haciendo durante años y como que las costumbres ya están muy arraigadas. Había mucho favoritismo, me daba cuenta que pues si no eras amiga o no te la pasabas lamiéndole las botas, como dirían coloquialmente en México, a quien estuviera de director o a quien estuviera en un puesto más arriba que tú, pues no tenías las mismas posibilidades que aquellos que sí eran sus amigos dentro de la oficina. Les voy a contar el que sería como mi evento canónico. El que a mí me llevó a desilusionarme de la empresa y con la que yo dije como no puedo más. Cabe aclarar que antes de que pasara este evento, como les comento, ya habían pasado otros con los que no estaba precisamente muy de acuerdo. Mi evento canónico, yo considero, comenzó cuando a mí me cambian de llevar el departamento de noticieros en ese entonces a llevar telenovelas. Entonces, cuando a mí me dicen que van a pasarme a este departamento, la verdad es que me supo muy mal. De hecho, yo no quería pasarme a telenovelas, pero decidí tomarlo como un reto y recuerdo en ese entonces haber hablado con mi jefa y decirle como que para mí iba a ser un reto porque yo estaba muy contenta en el área en la que estaba, pero que entendía que debía haber una rotación y que estaba bien para aprender otro tipo de cosas. Y bueno, pues nada, me paso a telenovelas. En telenovelas, a grandes rasgos, fui muy feliz, pero ahí yo no estaba personalmente muy de acuerdo en internamente cómo se manejaban las cosas, porque primera, todo el equipo de telenovelas estaba conformado con mujeres. Yo me daba cuenta que no le daban la oportunidad a hombres que querían entrar a formar parte del equipo de telenovelas porque siempre estaba esta creencia, que yo la veo pésima, que es que solamente las mujeres como que tenían esta capacidad de lidiar con el humor de los productores, porque trabajabas mucho de la mano con los productores. Entonces, ya viniendo en principio desde esta idea donde creen que nosotras como mujeres teníamos que comportarnos de cierta forma con los productores, caerles bien, hablarles bonito y lidiar con los problemas de
¿cómo decirlo?, de humor que trajeran, porque un día podían despertarse de buenas y ser muy buenas personas y otro día muy de malas, pues la verdad es que a mí no me pareció. Y me tocó trabajar en varias producciones con un productor, que no voy a decir su nombre porque ni siquiera tiene caso mencionarlo, pero seguramente que, o sea, sabrían quién es, porque es un productor que siempre ha estado involucrado en chismes, que siempre se ha dicho que trata muy mal a su producción y es verdad, que se habla que tiene cambios de humor muy fuertes, que se habla de que es intocable dentro de la empresa, que no le pueden hacer nada y bueno, todo eso es verdad. Y resulta que a mí me toca comenzar a trabajar con este productor en específico y recuerdo que yo ya llevaba como una preparación mental, porque a mí mi jefa y personas del equipo que ya habían trabajado con él o llevaban mucho más tiempo dentro del área ya me habían dicho como, uy, aguas con él, uy, a mí ya me ha hecho llorar no sé cuántas veces. Es muy lindo, pero de repente tiene sus arranques y bueno, como que ya tenía yo comentarios muy negativos de él, entonces yo ya iba como un poco preparada mentalmente para trabajar con esta persona, pero no. No, 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 no. Yo creo que yo no me imaginaba a qué grado iba a ser. En alguna grabación en la que tuvimos que irnos a grabar fuera de Ciudad de México a otro estado, fuimos y él estaba muy de malas ese día. Yo no entendía por qué él estaba tan de malas, pero estaba muy molesto con toda la producción, a todo el mundo le hablaba pésimo. Yo realmente recuerdo haber dicho como, mira, yo me voy a hacer a un lado, voy a intentar no molestar en nada porque no quiero tener ningún problema con este señor. Yo como producción pregunté si algo del encuadre de la toma estaba bien colocado, se lo pregunté a alguien de su equipo. ¿Qué pasa? Que esta persona de su equipo fue a comentarle a él y yo no sé si se lo dijo de mala manera o yo no sé porque les digo que el señor también está como un poquito loco. No sé cómo fue, pero lo tomó súper mal. Básicamente dijo como que ¿quién es esta niña? ¿Qué se cree? ¿Que se está quejando? Ahora me va a venir a dar órdenes de director a mí. ¿Quién se cree? Tráigamela acá ahora mismo. Y entonces recuerdo que yo estaba en un lado con la producción y que de la nada me llamaron de que ve corriendo porque el señor te quiere ver y quiere hablar contigo. Fui yo y se los prometo que lo tengo así como tan grabado que fue en una calle con gente viendo, con la producción ahí, con cámaras grabando, o sea, seguramente hasta debe haber quedado grabado en algún momento, yo no sé, pero bueno, yo llegué y él estaba con unos humores que me empezó a gritar adelante de toda la gente de ¿quién te crees tú que eres, niña vieja, estúpida? De mí te vas a acordar, no sabes con quién te metiste. Si yo quiero, hago que mañana mismo te corran del trabajo y no vuelves a trabajar en tu vida. O sea, fue, no sé, es que les prometo que yo literalmente me quedé así. Yo decía, ¿qué hago? Como que, no sé si les ha pasado a ustedes, pero por ejemplo yo suelo hacer mucho esto de imaginarme qué haría en ciertas situaciones que no han pasado. Eh, Ansiedad se llama, creo. Entonces, por ejemplo, yo ya me había creado escenarios de ese estilo en mi cabeza en donde yo diría, ¿qué haría si este señor un día me grita enfrente de todos o me hace llorar como a las otras del equipo? Y yo todas las veces siempre decía, a ver, no, yo no me voy a dejar, yo le contestaría tal, tal, tal y tal. Pues bueno, toda mi estrategia que yo me había armado no sé en dónde quedó porque es que yo no supe qué hacer, no supe cómo reaccionar, no supe qué decirle. De hecho, no pude decirle nada. Yo quería llorar porque sentía las miradas de todas las personas viéndome y de toda la producción también. Y yo no sabía qué hacer. O sea, lo único que pudo hacer mi cuerpo fue darse la vuelta, no decirle nada. Me fui a una calle donde estaba vacía, intenté como tranquilizarme, ahí me solté a llorar, llorar, porque tenía mucha impotencia que no le pude decir nada y tenía mucha impotencia de que me trató muy mal. Y le llamé a mi jefa en ese entonces, recuerdo haberle llamado, explicarle la situación. Recuerdo que de principio ella se molestó muchísimo y me dijo que no podía hacer, que iban a hablar con él, que esto no podía suceder de esta manera y que no estaba bien, que
intentara tranquilizarme, que quedaban pocos días de grabación y que pues que intentara hacerlo más profesional y que ya hablaríamos al regreso, y así lo hice. Yo me tragué el coraje, tuve que aguantar varios días de grabación más con esta persona. Los días posteriores a grabación fueron igual de malos, ¿eh? Yo ya intenté como no hablar de hecho con él ni nada porque yo decía, o sea, es que esta persona, no sé, o sea, como que todo lo que dicen de él es cierto porque tiene controlada la producción, hasta los clientes les hablaba mal y yo decía como, ¿cómo le puedes hablar así al cliente? Y es que nadie le dice nada, se los prometo que nadie. Entonces yo ya era como ¿de qué sirve que yo, una simple mortal, se queje si no va a pasar nada? Entonces cuando regresé, me volví a quejar con mi jefa para esto parecía que ya lo había olvidado, o sea, es como, ay, sí pasó eso, pero no es para tanto. Como que se lo tuve que volver a recordar yo y decirle, la verdad, estoy muy molesta. Yo profesionalmente soy una persona muy tranquila, muy profesional, pero sí recuerdo haberle dicho como de, mira, esto que pasó no está bien, si se vuelve a repetir, yo no me voy a aguantar y le voy a contestar, entonces no quiero que un día se vea como, ay, Brenda grosera le contestó a este ser, o sea, no, porque antes de eso ya había una falta de respeto que yo no puedo permitir. Me dijo que lo entendía, que lo iba a revisar, que iban a hablarlo con él. Al final, historia corta, no le hicieron nada y no le pasó nada. Resultó que habló con mi jefa y le dijo que efectivamente estaba muy molesto y que me había gritado porque el día de esa grabación, que todo fue mal en esa grabación, él se había enterado que toda su producción estaba contagiada de COVID y decidieron grabar de esa misma manera, exponiendo a las demás gentes. Esto que les estoy contando fue cuando estaba el pico más alto del COVID y eso a mí me molestó muchísimo porque yo dije, o sea, y ni siquiera me lo avisaron a mí, que yo estuve días con ellos conviviendo y que sabían todos que estaban contagiados de COVID. En ese entonces yo llevaba a mi mamá a su trabajo porque mi mamá no dejó de trabajar nunca durante la pandemia y yo la llevaba todos los días a su trabajo en mi coche para que mi mamá no tuviera que tomar el transporte y no se expusiera un poco más a ser contagiada. Entonces me dio mucho coraje enterarme de eso porque fue como, es que no nada más me estás exponiendo a mí, estás exponiendo también a mi familia. Quedé, la verdad, muy, muy triste con la situación y donde yo dije, ya me da igual si me corren, me da igual si no me corren, eh, ya no voy a trabajar horas extra porque no se lo merecen, voy a trabajar lo debido, como ha tenido que ser todo este tiempo y yo no lo he hecho, eso voy a trabajar, no tengo por qué trabajar tampoco de más. Y pues bueno, así empecé a hacerlo, cada vez empecé como a desencantarme más de la empresa, después de eso pasaron muchas otras situaciones en las que pues no, al final a este señor no le dijeron nada y aquí sí tengo que agregar algo porque justamente yo yo regresé de esa grabación, pero la producción se quedó todavía ya grabando un par de escenas más. Y justamente cuando yo me regresé, salió una nota diciendo que este mismo productor que les comento le había pegado a una chica de vestuario porque estaba molesta. Y a mí todavía me dio más coraje porque yo conocía a esta chica de vestuario, sabía que esto era verdad y ¿saben qué hicieron con la chica? A la chica la corrieron, le dieron una indemnización, la corrieron y él sigue a la fecha ahí inamovible. Entonces, eran situaciones con las que yo ya no podía porque yo decía, es que esto no puede ser posible que esto pase en la vida real. Luego, por otro lado, estaba pasando por una situación también personal, familiar muy complicada, que aquí no voy a entrar tanto en tema porque considero que es un punto muy sensible y no lo considero apropiado, pero estaba pasando por un momento personal muy complicado en donde se había roto el vínculo con, pues sí, a nivel familiar y yo le estaba pasando muy mal y yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero yo empecé a tener mucho estos pensamientos de, estoy harta
Ojalá pudiera mudarme a algún lugar donde nadie me conociera, donde nadie supiera de mi vida y poder empezar desde cero. Y pues pasa que yo creo que la vida es tan sabia que cuando deseas algo con realmente como mucho anhelo, las cosas se terminan cumpliendo o la vida te lleva a un punto de decir, mira, ya, aquí está, o lo tomas o lo dejas. Sí, resulta ser que a la par de todo esto que les estoy contando, por el otro lado, Mao siempre me había comentado que él tenía como ganas de experimentar vivir en otro país. Y yo siempre era como, sí, 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 estaría bien, pero yo les prometo que ni en mis sueños más locos yo me imaginaba estar viviendo acá. Mao aplica internamente a su trabajo. Mis plegarias, no plegarias, fueron escuchadas y entonces la vida dijo, no que querías mudarte a un lugar en donde nadie te conociera y empezar de cero porque estás harta de tu trabajo, porque ya no aguantas más estar ahí, porque no la estás pasando mentalmente bien, pues toma, toma, toma. Y bueno, al final del día a Mau lo ofertaron, fue algo que meditamos muchísimo y yo les prometo que creo que no hay una decisión hasta, bueno, después de casarme obviamente y de decir el sí acepto, yo creo que no hay una decisión que me haya sido tan fácil tomar como el decidir venirme acá. Yo creo que ya estaba tan harta de toda la situación que ya no podía más y que mentalmente ya estaba ya agotada, es que yo ya estaba agotada. Yo ni siquiera conocía Europa, así se los pongo. No conocía Europa, no había viajado a otra parte salvo a, bueno, evidentemente sí a México y lo más lejos que me había ido era a Estados Unidos. Para mí era algo totalmente nuevo porque yo no sabía nada ni de la cultura, ni de la gente, ni del país tal cual me iba a cambiar y yo dije con los ojos cerrados, sí, vámonos. Yo lo vi como una prueba porque dije, esta es una prueba para saber si realmente puedo salirme de mi zona de confort, comenzar en un lugar nuevo, porque evidentemente Mau era el que se venía con trabajo, yo no. Para mí era venir a probar suerte a un lugar que no conocía nada, donde se cumplió mi sueño, en donde nadie me conocía, en donde yo iba a empezar totalmente desde cero y pues bueno, 1 año y medio después, enos aquí. A grandes rasgos les puedo decir que España me ha sorprendido para bien. Sinceramente, yo creo que cada quien podrá hablar desde su experiencia de cómo les ha ido, pero al menos a mí puedo decir que fue y ha sido un país que a mí, en lo personal, me recibió con las puertas abiertas, que al final del día yo también llegué, sí con un permiso de trabajo, pero sin un trabajo, y que me dieron la oportunidad de trabajar y de aprender con ellos desde cero, y aunque las cosas de principio no fueron muy fáciles o como yo lo esperaba, porque evidentemente yo venía de esa comodidad que les estoy contando, de una comodidad de una empresa grande, con un buen sueldo, donde yo ya estaba económicamente muy estable, en donde ya estaba tan cómoda, tan en mi zona de confort que yo ya sentía que hacía las cosas con los ojos cerrados, a venir a probar suerte a un lugar donde empiezas desde cero y hoy día creo que no hubo mejor decisión que pude tomar por mí y para nuestra familia. Le estoy muy agradecida a este país porque me abrió las puertas, me dio la oportunidad de empezar desde cero, se cumplió mi sueño y ahora estoy mucho mejor, tanto familiarmente como también la parte mental y evidentemente la parte de trabajo muy diferente. Trabajo en algo en lo que nunca me imaginé y también es esa parte, la parte de la migración en el sentido de despedirte de esa persona que eras en un lugar y luego llegar acá y te das cuenta que acá no eres nadie, nadie y que tienes que empezar desde cero. Esa parte es bien complicada, pero también bien bonito porque te das cuenta que tienes la capacidad de reinventarte hasta donde tú quieras. Así que, bueno, esa es la historia de por qué decidí venirme para acá. Sí tengo que decir que cuando renuncié a mi trabajo me fui en muy buenos términos. Probablemente también hay que
verle el lado bueno a las experiencias malas que nos pasan, y en mi caso fue eso. En mi caso, si yo no hubiera tenido ese momento canónico, probablemente yo seguiría allá y seguiría en esa misma empresa y no estaría acá. Y me hubiera perdido toda esta experiencia. Me despido de ustedes, espero que lo hayan disfrutado. Deseo un muy bonito día desde cualquier hora que estén viendo este video. Y nada, nos vemos por acá muy pronto.